gastroenteritis agudas. Las gastroenteritis, la inflamación del intestino, que se puede hacer por un montón de causas. Las más comunes son por rotavirus, que es un tipo de virus que es más común en los niños. Y generalmente los síntomas de una gastroenteritis son las diarreas, vómitos, dolores abdominales. Después tenemos el síndrome de intestino irritable. No es una enfermedad propiamente dicha, sino que es como un conjunto de trastornos funcionales del intestino, que lo que tienen es episodios recurrentes de dolor abdominal, molestias acompañadas de hinchazón abdominal, alteraciones de la frecuencia y en las constipaciones de las deposiciones. Son personas que por ahí tienen episodios de diarrea, seguidos de episodios de constipación, y siempre viven con la panza hinchada, con mucho dolor abdominal. Después tenemos las enfermedades celíacas, que no es una enfermedad únicamente digestiva, sino también un conjunto de enfermedades que se debe a un proceso autoinmune que afecta al intestino, a diversos órganos. Es de difícil diagnóstico, pero es común porque produce una intolerancia permanente al gluten en personas con predisposición genética. Y después una enfermedad muy parecida, difícil de diferenciar, es la sensibilidad al gluten no celíaca, que es generalmente el trastorno más frecuente relacionado al gluten, con una prevalencia de 6 a 10 veces mayor que la enfermedad celíaca. Y si un número cada vez mayor de personas padecen un conjunto de síntomas gastrointestinales similares, que parece que fueran celíacos, pero en realidad cuando uno elimina el gluten de la dieta desaparece todo el malestar y aparece si lo vuelven a ingerir. Es solamente la intolerancia al gluten. Enfermedad inflamatoria intestinal es el nombre que se emplea para referirse a procesos inflamatorios que afectan predominantemente al intestino y cursan por brotes. Agrupan varias enfermedades, principalmente enfermedades de Crohn y colitis ulcerosa, son todas enfermedades que producen inflamación intestinal. Y úlceras, se trata de un defecto, una lesión en la mucosa gastrointestinal que se produce como una apertura en consecuencia a la actividad ácido péptica. Las áreas de localización fundamentalmente son el estómago y el bulbo duodenal. ¿Sí? La úlcera es como si se formara un huequito por acción del ácido que libera las células del estómago, y eso produce mucho ardor, mucho malestar. Y después tenemos a veces cáncer, diferentes tipos de cáncer que pueden afectar a los órganos del aparato digestivo. Algunos de los más frecuentes, el cáncer de esófago, cáncer de estómago también. Dice más del 90% de estos tipos de cáncer están provocados por una interacción entre la infección de Helicobacter pylori, la alimentación y la predisposición genética. Los factores ambientales son responsables del 62% de los cánceres gástricos y los factores hereditarios del 28%. También tenemos cáncer de colon, cáncer de páncreas y cáncer de hígado. Acá para aclararles, el Helicobacter pylori, si alguna vez lo he escuchado nombrar, es una bacteria que nosotros tenemos como flora habitual de nuestro estómago, está dentro de nuestro intestino, pero que en ciertas situaciones prolifera demasiado en grandes cantidades y lo que produce esta bacteria es una cantidad excesiva de liberación de ácido, entonces termina provocando una úlcera y en las situaciones más complicadas hasta puede llevar a un cáncer. El Helicobacter pylori van a ver que la voy a nombrar como causa de úlcera gástrica, pero en realidad el tratamiento es con antibiótico, porque al ser una bacteria se debe matar con antibióticos y se da un antibiótico y se le da también a los pacientes un protector gástrico, para que puedan contrarrestar el efecto que le produce la bacteria. La úlcera péptica, como les había dicho, se denomina úlcera a cualquier área donde la mucosa es dañada por el ácido clorhídrico y la pepsina. El ácido clorhídrico y la pepsina son las sustancias que libera el estómago, ¿sí? El ácido y la pepsina, para poder degradar todos los alimentos que ingerimos, pero la mucosa gástrica siempre tiene un recubrimiento que lo hace con prostaglandina, se llama, que recubre en la pared para ¿qué cosa? Cuando se libera este ácido no se dañe, porque si no, imagínense que si no tuviéramos una protección sobre las células del estómago, al liberar ácido continuamente para degradar alimentos, eso se dañarían todas las células. Pero cuando esta protección está dañada por algún motivo, ¿sí? Ese ácido puede generar una úlcera. Los fármacos eficaces para el tratamiento de una úlcera reducen la secreción ácida y van a incrementar la resistencia de la mucosa. Como les decía, la mucosa se referencia a esa capa de protección. Entonces todos los fármacos dedicados a la úlcera péptica van a reducir esa secreción ácida para evitar que se siga dañando las paredes del estómago, y van a incrementar la resistencia a la mucosa, así le van a dar más protección a esa mucosa. Y los fármacos que se utilizan son
los que reducen la secreción ácida son inhibidores de bomba y antagonistas H2, ya vamos a ver qué significa, antiácidos y, como les decía, el Helicobacter pylori es una de las principales causas de úlcera péptica, pero esta se trata con antibióticos y también se le da un protector gástrico. Bueno, y es muy común, van a ver, la úlcera inducida por antiinflamatorios no esteroideos. Los antiinflamatorios no esteroideos son todos los tipos de antiinflamatorios que uno toma, como el ibuprofeno, el diclofenac, el ketorolac. Este tipo de analgésicos son altamente consumidos por la sociedad, sin límites, sin prescripción médica, y son fármacos que producen mucho daño, no solamente a nivel intestinal, porque lo que hacen estos antiinflamatorios es inhibir las prostaglandinas. Las prostaglandinas las van a escuchar porque las prostaglandinas son las que encargadas de generar el dolor en el organismo. Entonces, cuando las prostaglandinas se activan y generan dolor, el antiinflamatorio lo que hace es inhibir la generación de esas prostaglandinas, por eso calman el dolor. Pero estas prostaglandinas también están a nivel intestinal, protegiendo la mucosa gástrica. Por lo tanto, al inhibir las prostaglandinas a nivel gástrico, que están protegiendo contra ese ácido que se genera, se va a producir un daño en la mucosa del estómago que puede llevar a una úlcera. Por eso es muy común escuchar que todos los antiinflamatorios, uno de los principales efectos es que producen úlceras, ¿sí? Y muy importante en las personas que padecen de todo tipo de trastorno intestinal en realidad, pero sobre todo acá vamos a hablar de la úlcera, es tratar de hacer la dieta como corresponda. Sustituir las comidas muy grasientas por alimentos naturales más ricos en fibra, que disminuye la presencia de ácidos en el estómago y ejerce la función reparadora de mucosa. No abusar de la leche, puesto que inicialmente parece cuando uno tiene un ardor, un malestar, una acidez, se toma leche y calma el dolor, pero posteriormente la leche genera un aumento de la acidez. No comer alimentos vegetales pesados o feculentos, como por ejemplo todo lo que son los coliflores y las patatas. Sustituir esto por verduras o hortalizas que resulten más fácil digerir. Evitar comidas excesivas o las muy distanciadas. Siempre hay que comer cada 2 horas un poquito. Sustituir estas comidas menos opulentas y frecuentes, más cortas entre ellas, para evitar el estómago se encuentre demasiado lleno o demasiado vacío por mucho tiempo, porque eso aumenta la acidez. Comer con tranquilidad, masticando bien los alimentos, y dice, aunque no se ha demostrado que existe una relación entre la dieta y la curación de las úlceras, es conveniente evitar aquellos alimentos si personalmente producen signos o irritación, como el chocolate, bebidas con gas, bebidas calientes o muy frías, comidas picantes, fritos, etc. Bueno, y vamos a hablar ahora sí, lo que más nos importa es los tipos de drogas que nosotros tenemos para tratar todo lo que es intestinal. Para la reducción de la secreción del ácido, ustedes acuérdense que para tratar esa acidez, ese malestar, hay que reducir la secreción de ácido. Tenemos los inhibidores de bomba. Inhibidores de bomba son los que ustedes ya deben haber escuchado nombrar: omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol. Fíjense que todos tienen la misma terminación, quiere decir que corresponden a la misma familia, ¿sí? Son medicamentos cuya acción principal es la reducción pronunciada y duradera de la producción de ácido en el jugo gástrico. Entonces, hay que reducir la producción de ese ácido para que deje de producir ese ardor. Este grupo de fármacos ha sustituido a otros muy similares, que ya lo vamos a ver, que son los inhibidores de los receptores de H2 o los antagonistas de los receptores H2. Y estos medicamentos, entre los más vendidos en el mundo debido a su eficacia y seguridad, y el más común de todos es el omeprazol, ¿no? Son altamente eficaces, altamente seguros y se venden muy bien. ¿Cuál es la acción de estos medicamentos? Bueno, es inhibir una bomba, ¿sí? Una bomba TPasa que se llama así, que está en la membrana de la célula. Ahora les voy a mostrar un dibujito para que lo puedan entender mejor. Esta enzima, esta bomba lo que hace es liberar el protón, que es lo que va a formar el ácido clorhídrico a nivel del estómago, y que lo intercambia por un potasio. Por eso se llama bomba de protones. Esta enzima participa en la etapa terminal de la secreción de protones del estómago y es directamente responsable de la secreción de los protones al lumen del estómago, haciendo una diana para la inhibición de la secreción ácida. Y tomando este tipo de medicamentos se reduce la secreción ácida entre un 90 y 99% durante 24 horas. Entonces, para que ustedes entiendan, ¿sí? Acá nosotros viene la comida por acá,
¿sí? Cuando comemos, y las células, esto que ustedes ven acá, la pared del intestino, del estómago, está todo recubierto por estas células. Las células en su borde tienen lo que se llama la ATPasa, que es una bomba que va a eliminar ese protón. Ese protón que ven ahí ustedes ahí se une con cloro y forma lo que se llama el ácido clorhídrico, es química, ¿sí? Entonces forma este jugo gástrico que ustedes ven acá, que forma el ácido. Entonces, cuando viene la comida, las células se empiezan a secretar ese ácido para poder digerir toda la comida que llega. Pero ¿qué pasa? A veces cuando hay problemas, esto está secretamos ácido, o la persona tiene una úlcera, la úlcera, como les dije, un agujero, como si fuera un agujero en el estómago, que se daña porque hay una hipersecreción, ¿sí?, de ácido por algún tipo de problema. Entonces se toman este tipo de medicamentos que son inhibidores de la bomba, ¿sí? Son antagonistas, acuérdense que van a inhibir un efecto, entonces se van a unir a la bomba, ¿sí?, como se muestra acá, la unen y evitan que se siga secretando ese protón. Por lo tanto, la persona, de tener todo ese malestar que sentía en el estómago, pasa a aliviar los síntomas y a que ese jugo que está acá no sea tan ácido y no siga dañando la pared del intestino.